noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a la primera actividad síncrona correspondiente al periodo académico 2025-2 en la unidad curricular Presentación de la Información Financiera. Quien les habla, la profesora Leonora Medina. Vamos a comenzar con hablar un poquito de lo que es el plan de evaluación. En la lámina ustedes pueden observar que esta unidad curricular, básicamente todos son ejercicios basados en los contenidos programáticos que aparecen dentro de cada una de las unidades que conforman la materia. Adicional a ello, es importante señalar que esos ejercicios les van a dar a ustedes las herramientas necesarias para lograr, valga la redundancia, realizar de forma efectiva lo que son los estados financieros, que son importantes en el área profesional en la cual ustedes se están desenvolviendo. Como ustedes pueden ver, son a todo lo largo del trimestre, son 3 ejercicios prácticos. En los ejercicios prácticos que están allí reflejados, se les da el balance de comprobación y a partir de ese balance de comprobación, usted va a realizar los estados financieros tomando en consideración las normas internacionales de información financiera. En la segunda actividad, vamos a tomar en consideración el resultado de la primera actividad evaluativa en el ejercicio práctico y ustedes en un video van, digamos, a analizar ese estado financiero como que si ustedes le estuvieran dando esas pautas a la junta directiva de la organización. Esto con la finalidad de que ustedes aprendan a analizar las cifras, porque las cifras siempre van a tener un significado dentro de lo que es la parte contable y que vean que usualmente dentro de las organizaciones, mm, en ese caso, siempre los estados financieros se toman en consideración para el proceso de toma de decisiones. Entonces, es bien importante que ustedes sepan, por lo menos, tener una idea de cómo analizar los estados financieros y cómo ustedes pueden reflejar esa información a un tercero que los esté escuchando de una forma sencilla, fácil y práctica que lo pueda entender. La, la tercera actividad es un ejercicio práctico también a partir de un balance de comprobación. Y por último tenemos un estudio de caso donde ustedes van a realizar eh, desde el balance de comprobación hasta los estados financieros con todo lo que conlleva efectuar. De todas formas, ustedes pueden a través del foro de dudas señalar cualquier inquietud que ustedes tengan en relación a las actividades sumativas, de tal manera que logren hacer todas sus actividades de forma exitosa. A continuación, unos tips acerca de la primera unidad, que es la que vamos a tener la primera actividad evaluativa. Como ustedes pueden observar, los estados financieros son importantes porque de alguna manera reflejan la salud financiera de la empresa. Allí se reflejan cómo están estructurados esos estados financieros. Adicional a ello, se observa cuál es el rendimiento que ha tenido y por eso es muy importante conocer cuál es la estructura financiera. Como ustedes pueden observar, los estados financieros que usualmente tomamos en consideración es que a partir de un balance de comprobación, usted va a ejecutar el estado de resultados y con ese estado de resultados va a traspasar la utilidad del ejercicio al estado de situación financiera. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los estados financieros que ustedes van a realizar a lo largo de todo el trimestre? Es el estado de resultados, el estado de situación financiera,
el estado de flujo del efectivo y el estado de cambios del patrimonio. Primeramente, en esta unidad vamos a realizar los estados financieros más el estado de flujo del efectivo. Fíjense que hay que tomar en consideración para el estado de resultados todo lo que son los ingresos y los gastos que tiene la organización, que estos van a dar como resultado el costo de venta y este a su vez, restándole los gastos, va a dar como resultado final la utilidad o pérdida del ejercicio. Cuando estamos hablando del estado de situación financiera, estábamos hablando que en él vamos a reflejar todo lo que son los activos corrientes, los activos no corrientes, pasivos corrientes y pasivos no corrientes y el patrimonio. De todas formas, en la siguiente presentación les traigo a colación un ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar de una manera más efectiva. Fíjense acá, tenemos el estado de resultados. En el caso del estado de resultados, ¿qué se refleja allí? Se refleja lo que son las ventas que tuvo la empresa en un periodo determinado. Esas ventas puede existir dentro de lo que son las ventas, descuentos y devoluciones en venta que lógicamente van a disminuir sus ventas. Cuando hablamos del costo de venta, ¿qué cuentas conforman el costo de venta? Las cuentas que conforman el costo de venta es el inventario inicial, las compras. Si en ese ejercicio hubieron fletes en compra, van incluidos allí. Si hay gastos de compra, se incluyen. Y adicional a ello, si se trajo, por ejemplo, una mercancía importada y usted incurrió en gastos de importación, eso conforma también sus compras. Adicional a ello, usted va a tomar en consideración si le dieron descuentos, si tuvieron devoluciones, eso también lo va a disminuir, en ese caso, sus compras. Y finalmente, usted tiene que tomar en consideración el inventario final. Todas esas cuentas, cuando usted las refleja en su costo de venta, le van a dar como resultado el costo de venta. ¿Qué sucede muchas veces cuando ustedes realizan el ejercicio? Que ustedes lo hacen directo, cuando ustedes lo hacen directo, que lo hacen como un estado de resultados integral, ustedes aparte deben reflejar cuáles fueron las cuentas que ustedes tomaron en consideración para realizar ese costo de venta. Muchas veces lo colocan directo, perfecto, no hay problema, pero las cuentas se tienen que reflejar, las cuentas que conformaron ese costo de venta. Ese costo de venta menos las ventas, menos ese costo de venta, nos va a dar como resultado la utilidad bruta de ese ejercicio económico que estamos tomando en consideración. Posteriormente vamos a reflejar todos los gastos que incurrió la empresa y si existe algún ingreso adicional, también lo vamos a tomar en consideración en ese estado de resultados. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a colocar la utilidad bruta menos los gastos. Si hay otros ingresos, los sumamos y posteriormente eso nos va a dar como resultado la utilidad del ejercicio. Si en el ejercicio ustedes no les están solicitando que haga el cálculo del impuesto sobre la renta, no hay necesidad de hacerlo. Simplemente su utilidad neta va a ser utilidad antes de impuestos. Es siempre, eso es una ecuación sin qua non. Esa utilidad se debe reflejar en el estado de situación financiera. Muchas veces, por la premura, se les olvida colocarlo en el estado de situación financiera y eso da como resultado que a usted no le cuadre el estado de situación financiera. Cuando nos vamos al estado de situación financiera, fíjense que acá tenemos los activos corrientes. ¿Cuáles son esas cuentas que conforman el activo corriente? Tenemos caja y banco, las cuentas por cobrar, si tenemos efectos por cobrar también los debemos colocar. En ese caso, si existe una provisión para cuentas incobrables, si bien eso se comporta como un pasivo, lo debemos reflejar en el activo corriente y disminuye nuestras cuentas o efectos por cobrar. Siempre se va a reflejar el inventario final. Y luego, si tenemos anticipo que la hayamos hecho, por ejemplo, pagamos un seguro por anticipado, eso se debe reflejar
como activo corriente. En este ejemplo que les trae a colación, existe un anticipo que se le ha dado a proveedores y eso se toma como un activo corriente. Luego tenemos los activos no corrientes. Los activos no corrientes conforman todo lo que es esa parte tangible que tiene la organización, como puede ser mobiliario, maquinarias, equipos, vehículos, con sus respectivas depreciaciones. Jóvenes, siempre deben colocar su activo menos la depreciación. No colocar una parte donde ustedes colocan todas las depreciaciones y colocan los activos en otro lado. No, siempre va el activo menos la depreciación. El activo menos la depreciación. Y eso nos va a dar nuestro total activo no corriente. Al sumar usted el activo corriente y el activo no corriente, nos va a dar como resultado el total activo. Cuando nos vamos al pasivo y patrimonio, igualito, tenemos pasivo corriente. Cuando hablamos de pasivo corriente, estamos hablando de aquellas cuentas que su antigüedad no es menor a un año. Y el pasivo no corriente es cuando, digamos, esas cuentas que tenemos allí reflejadas son mayores a un año. Por ejemplo, si usted realizó una hipoteca por una hipoteca, esa hipoteca está reflejada a cierto y determinado tiempo. Si usted realizó un arrendamiento financiero, ese arrendamiento financiero es mayor a un año y así sucesivamente. Si usted solicitó un préstamo y ese préstamo es mayor a un año, usted lo va a reflejar allí. Luego, ¿qué van a hacer? Van a sumar su pasivo corriente más su pasivo no corriente y eso nos va a dar su total pasivo. En el caso del patrimonio, en el patrimonio, ¿cuáles son las cuentas que conforman el patrimonio? El capital social, la reserva legal, establecida en la norma legal, la utilidad del ejercicio, si esa empresa tuvo un superávit que no fue decretado dividendos, también se refleja allí. Se refleja también si hay utilidades retenidas. Todo eso conforma el patrimonio. Posteriormente, la sumatoria de su total pasivo más su total patrimonio les va a dar el total pasivo y patrimonio. Fíjense que acá el total activo y el total pasivo y patrimonio da exactamente lo mismo. Cuando esto no sucede es porque ustedes tienen un error de transcripción, de repente tienen un error en cuanto a las cifras que colocaron una cuenta mal, no traspasaron la utilidad del ejercicio al estado de situación financiera y eso da como resultado que usted no le cuadre el ejercicio. Algo muy importante, siempre, siempre, eso es una ecuación sin qua non. Ustedes deben reflejar en sus estados financieros el nombre de la empresa, el estado que ustedes están realizando, la fecha en la cual ustedes lo están realizando. Siempre lo deben hacer, porque se sobreentiende que usted está trabajando en función de una organización, bien sea del sector público o del sector privado, y esa empresa o esa institución tiene un nombre, y usted lo debe reflejar. En cada uno de los resultados, así se vuelve repetitivo, pero tienen que reflejar. Posteriormente tenemos lo que es el estado de flujo del efectivo. El estado de flujo del efectivo tiene una estructura donde usted va a reflejar lo siguiente: las actividades de operación, que incluye los aumentos y disminuciones que hayan tenido las distintas cuentas como resultado de las actividades que ejecuta la empresa, como por ejemplo, en ese caso, las ventas, las cuentas por cobrar, lo que se refleja en caja y banco. En el caso de las actividades de inversión, no es más que aquella inversión que haya realizado la empresa comprando activos. Por ejemplo, compró una maquinaria, compró un vehículo, en ese caso hizo una inversión en propiedad, planta y equipo, por ejemplo, en el edificio. Todo eso se consideran actividades de inversión, porque representan un flujo de dinero que se gastó para hacer la inversión que haya habido lugar o en su defecto, si eso le dio una ganancia a la organización, también se debe reflejar allí.
Cuando hablamos de las actividades de financiación, estamos hablando, en ese caso, aquellas actividades que han dado como resultado que se financien los, lo utilicemos para cancelar a largo plazo algunos pagos. Por ejemplo, si usted necesitaba dinero en efectivo porque no tenía, digamos, la liquidez necesaria para realizar las actividades propias de la organización y usted solicitó un préstamo a X cantidad de tiempo, ese préstamo se considera una actividad de financiamiento. Usted hipotecó el edificio de la empresa para tener dinero fresco, eso también se considera una actividad de financiamiento. Cuando no se decretan los dividendos, eso también forma parte de una actividad de financiamiento porque esa es una cuenta que usted le está debiendo a los socios a un periodo determinado y usted está utilizando ese dinero, así sea el mismo dinero que vaya para el mismo bolsillo, usted lo está utilizando en actividades propias de operativa de la organización. Entonces, fíjense, en ese sentido, para hacer el estado de flujo del efectivo, van a utilizar el método directo. Como ustedes pueden ver acá en el ejemplo que yo les estoy colocando acá, ustedes van a colocar sus actividades de operación porque ustedes van a ver los incrementos de las disminuciones que hubieron en 2 años que están reflejados en el balance de comprobación y basado en eso ustedes van a hacer sus actividades de operación, van a colocar las cuentas que se movilizaron como actividades de inversión y van a colocar las cuentas que se movilizaron como actividades de financiamiento. Algo muy importante, la sumatoria o la resta que ustedes hagan en el estado de flujo del efectivo le va a dar algo que se denomina un flujo neto de caja. Ese flujo neto de caja, al usted sumarle el saldo inicial del ejercicio económico o de los ejercicios que usted vaya a comparar, va a dar como resultado el saldo final del ejercicio actual. Si a usted no le cuadra eso, es porque usted tiene un error en las cuentas que usted colocó, de repente le faltó una cuenta, no la colocó, o había un decreto de dividendo y no hizo el cálculo para decretar los dividendos y eso dio como resultado que no le cuadrara al final, no le diera el saldo final de caja, que es el que usted tiene reflejado en el estado financiero del periodo que usted está haciendo el estado de flujo del efectivo. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en consideración porque más o menos son las debilidades que ustedes presentan cuando realizan los estados financieros. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la información les sirva para realizar su actividad evaluativa de forma exitosa. Recuerden que estoy a la orden a través de la mensajería, a través de lo que es el foro de dudas, donde usted puede señalar cuál es la duda que usted tiene y con mucho gusto yo se la contestaré. Recuerden que muchas veces la duda que usted tiene, a lo mejor es la duda que también tiene un compañero y les puede servir a todos la información. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un saludo.